La integración del alumno con diabetes. ¿Cómo debe ser la integración del alumno o alumna con diabetes? Se tiene que aprender a vivir con la diabetes. Para ello, la educación diabetológica nos va a dar los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Por otro lado, el papel de la escuela es decisivo en esta integración del niño con diabetes, porque es muy importante para el alumno que sus profesores conozcan todas las nuevas situaciones que se presentan en el colegio. El niño o niña con diabetes es un alumno como los demás y como tal debe ser tratado. Y es fundamental el contacto e intercambio de información entre familias y docentes. Dentro de la integración del alumno o alumna con diabetes, el centro educativo va a favorecer un contexto que le haga tener igualdad de oportunidades en sus estudios. También va a tener en cuenta los aspectos de la enfermedad que deben ser conocidos tanto por profesores como educadores para facilitar la integración escolar y social del niño con diabetes en un ambiente seguro. Y por último, es muy importante que el profesorado tenga los conocimientos suficientes para saber resolver situaciones que puede presentar ese alumno o alumna con diabetes dentro del aula. Dentro de la integración del alumno con diabetes, dentro del ámbito educativo, es muy importante que exista una adaptación individual a la enfermedad, una adaptación familiar también a la diabetes, así como una adaptación escolar. A continuación pasaremos a desgranar cada uno de los apartados. En cuanto a la adaptación individual, es absolutamente imprescindible para un adecuado desarrollo de la enfermedad. El alumno debe aprender a vivir con diabetes y debe entender la cronicidad de la diabetes, es decir, la diabetes no se va a curar. Tiene que aprender que va a vivir con ella durante toda su vida. Existen unas fases de adaptación a la diabetes que pueden o no padecer los alumnos con diabetes. A continuación aquí veis que en primer lugar pasan por una fase de negación en la cual al alumno le han diagnosticado que tiene diabetes y entonces en esa fase de negación aparece el yo no tengo diabetes, me voy a curar, no pasa nada. Pasaremos a una segunda fase en la cual aparece la rebeldía o la ira, en la cual empiezan a hacer búsquedas externas de por qué me ha pasado esto a mí. Continuando con las fases, puede aparecer la fase de negociación, en la cual el alumno aparece y realiza la negociación. Bueno, tengo diabetes, pero no me voy a poner la insulina. Momento muy importante en los cuales los profesores deberéis estar atentos en la administración de la insulina del alumno. A continuación, como cuarta fase, aparece la depresión, en la cual el alumno no se siente igual que sus compañeros, se excluye propiamente de sus compañeros de clase, ¿vale? Y ya por último aparece la fase de adaptación, en la cual el alumno o alumna con diabetes, así como su familia, se dan cuenta de que pueden seguir viviendo con ciertas limitaciones y teniendo una muy buena calidad de vida. Dentro de la adaptación familiar es muy importante, el contexto familiar debe aceptar la situación. Por otro lado, cada miembro de la familia reacciona de distinta manera. Generalmente los padres y madres reaccionan de una manera y los abuelos reaccionan de otro, incluso los hermanos. Es muy importante dentro de esta adaptación familiar que formen y se hagan partícipes de la educación diabetológica de su hijo o de su hija. Por último, aparece la adaptación escolar,
esa integración del alumno dentro del ámbito escolar. Y el papel de la escuela para la integración del niño o adolescente con diabetes es decisivo. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues, por un lado, el centro escolar debe adecuar aspectos del proyecto educativo enfocados hacia la diabetes. Por otro lado, se debe realizar una formación para el profesorado en diabetes. Se debe establecer un plan personalizado de cuidados del niño y adolescente con diabetes en el centro educativo. E integrar la diabetes dentro del aula mediante la realización de talleres, incluso actividades, etc.